Claro, pero es que yo escribí ese artículo sobre el proceso de decisión, mi hija lo escribí, buen punto que lo toque, justamente de lo que estamos hablando en todo este podcast, que yo lo escribí para poner el foco no sobre la comunidad trans ni sobre ella, sino sobre los derechos humanos de las personas, que es en lo que yo creo profundamente, profundamente. Es decir, efectivamente creo que las luchas se hacen convenciendo al otro y no agrediendo al otro, pero también siento que es muy importante poner el foco sobre los derechos humanos, que no casillar a la gente, sino entender que todos tenemos los mismos derechos. Todo esto y mucho más, hoy en Tirando Flechas. Esto es Tirando Flecha, un podcast destinado a darle voz a esos múltiples pensamientos que retumban a diario en nuestra cabeza. Un espacio que cree para el diálogo, el aprendizaje y la evolución. Y por qué no, quizás también para motivar ese cambio que constantemente estamos buscando. Su nombre es Raquel Iciarte y aunque no es experta en casi ningún tema, yo tampoco, sus invitados sí lo son. Acompáñanos cada semana y descubre cosas nuevas, destruye esos mitos que existen en la sociedad o simplemente relájate. Y pásala bien. Aquí no hay guiones ni reglas. Así que no lo dudes más, que lo peor que puede pasar es que te encante y te quieras quedar. Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tirando Flechas. Y hoy vamos a conversar sobre un tema interesantísimo, pero además bastante complejo, polémico, delicado y no muy conocido. Inclusive, y siendo totalmente sincera, hasta hace un par de meses yo misma no lo tenía presente. Quien me conoce sabe que me encanta la comida y disfruto muchísimo comer. Siempre lo he considerado una especie de lenguaje universal. Algo que nos conecta con el resto de las personas sin importar nuestra nacionalidad, nuestra raza, nuestro origen o religión. Pero no fue hasta la mitad de la cuarentena, cuando junto a mi esposo vi todas las series, documentales y películas que existen sobre comida, que entendí que muchas veces, producto de nuestra ignorancia y desconocimiento, y otras veces, completamente conscientes, podemos irrespetar a otras culturas o a otras cocinas. E inclusive me surgió la duda, ¿todos tenemos el derecho de representar la comida o la cocina de determinada cultura así como así? ¿Sí o no? Y es por eso que hoy vamos a hablar sobre la apropiación cultural, específicamente enfocada en el ámbito gastronómico. Pero lo más increíble no es el tema, lo más increíble es nuestro invitado de hoy. Para esta conversación contamos con un verdadero experto, una eminencia en el ámbito gastronómico y uno de mis más grandes ídolos. Es más, y lo digo sin pena alguna, hoy tuve que pellizcarme para verificar que no fuese un sueño. Y es que para que me entiendan, les cuento que cuando creé este podcast, anoté en mi journal una lista de mis dream guests, o estos invitados soñados. Y este invitado encabeza la lista. Pero muy poco me imaginaba yo que él iba a aceptar participar en el podcast, o al menos no tan pronto. Me declaro su fiel admiradora y hoy me encuentro feliz, en modo fan y completamente honrada de tenerlo como invitado. Un reconocido chef, empresario, escritor, profesor, personalidad, celebridad. La lista es larguísima. Es uno de los representantes más conocidos de la cocina venezolana y en general de Venezuela en el mundo entero. Perfectamente podría pasarme la hora completa del episodio hablando de su carrera, de sus logros y trayectoria. Pero prefiero parar aquí y empezar de una buena vez con esta conversación para que sea él mismo quien nos cuente un poquito de su historia. Así que sin nada más que agregar, tengo el honor de darle la bienvenida al único e inigualable, el chef Sumito Esteves. Buen día. Hola Raquel, Un placer, chef, ¿cómo está? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. De verdad sé que su agenda es muy, muy complicada y, bueno, como lo dije antes, estoy en modo fan porque soy su gran admiradora. Bueno, y hoy vamos a hablar... No, no sé si quiere usted empezar, usted arranque, usted decide. No, no, mi amor, dime tú, o sea, yo contexto. Me encanta. Ok, bueno, nada, como dije en la introducción, hoy queremos hablar un poco de la apropiación cultural enfocado al tema gastronómico, pero no sé si antes de empezar, para los oyentes que no sepan quién es usted, si le quiere dar un breve resumen de lo que es su vida. Bueno, soy Sumito Esteves, soy venezolano, soy chef con ya muchos años de carrera encima. Eh, Actualmente vivo en Santiago de Chile y tengo como tres gorras en este momento, por decirlo de alguna manera. Una, soy subdirector del Centro de Innovación Gastronómica de la Universidad Tecnológica de INACAP, de INACAP. Tengo un emprendimiento acá que se llama Sumo Gusto. Están invitadísimos a seguir mis redes, que son @sumogusto Chile en el caso de Instagram y www.sumogusto.cl en el caso de la web. Y aparte de eso, bueno, también soy recientemente youtuber, porque tengo un canal de YouTube que se llama Sumito Ustedes Chef,
que lo nombro porque, digamos, demanda tanto tiempo como las otras dos cosas. Totalmente, totalmente. Y bueno, creo que se quedó corto porque su trayectoria es inmensa, tiene más trayectoria que yo años de vida, y no es por decirle que es viejo ni nada por el estilo, pero es tremendo chef y es una de las representaciones más claras de Venezuela en el mundo. Así que de nuevo, un honor tenerlo aquí. Para mi querido. Y bueno, para empezar un poco con el tema, cómo definiría usted en palabras muy simples, para que cualquiera de nosotros lo entendamos, cómo entiende usted la apropiación cultural? Lo que pasa es que ese es un tema que está en este momento muy de boga, por llamarlo de alguna manera. Yo sé que tú lo quieres enfocar en el plano gastronómico y de eso hablaremos. Yo tengo una discusión importante al respecto. No creo en la apropiación cultural gastronómica, pero ya hablaremos de eso. En donde de alguna manera dentro de todo el terremoto que ha habido en las últimas 2 décadas tratando de equilibrar la balanza con respecto a un montón de injusticias que se han generado históricas, que tienen que ver con la pobreza, con el racismo, con la xenofobia, eh, con los derechos sexuales. Y de alguna manera creo que estamos en las 2 décadas más complejas en ese sentido. La humanidad como que ha tratado en este momento de poner muchos de esos temas a la luz, lo que genera obviamente un montón de sensibilidades en el camino, genera bandos, porque es inevitable que se generen bandos en cualquiera de los temas que he dicho. Puedo tocar un tema que a mí me toca muy cerca, que es el que tiene que ver con la transexualidad. Yo tengo una hija transexual más que transgénero. Y bueno, uno ve ahorita, por ejemplo, el escándalo que hay con la J.K. Rowling, la que escribió Harry Potter, y eso habla un poco de lo complejo que es tocar cualquiera de estos temas. Yo a veces oigo lo que dice ella, siendo papá de una niña así, Claro. y hasta cierto grado de lógica le veo algunos de los comentarios de ella. Al mismo tiempo sé lo peligroso de lo que ella está haciendo, porque es poner el foco sobre una comunidad que está siendo permanentemente agredida al punto de que los asesinan. Entonces, son temas muy complejos que en este momento están. Obviamente han salido un montón de temas alrededor: generación de cristal, gente que no aguanta la disensión, personas hipersensibles. Son temas muy complejos. Ahora, en el caso particular de apropiación cultural, digamos, lo que está de trasfondo, detrás del cuento de la apropiación cultural, tiene que ver con el hecho de lucrarse con lo que ha sido el conocimiento histórico cultural de un pueblo, al punto de mantener a ese pueblo en la pobreza, pero tú te apruebas de su conocimiento. Y claro, obviamente ahí hay una complicación, pero una línea también muy fina. Yo voy a hacer un comentario con todo el respeto, porque obviamente es un comentario delicado, pero es para que se entienda de lo complicado que es hablar de apropiación cultural. La joyería mapuche es una cosa absolutamente espectacular. De hecho, tan espectacular que es muy común ver a mujeres, porque es una joyería pensada para mujeres, a mujeres en el caso de Chile que están usando los arcillos o los collares que tienen origen mapuche. Ahora, si uno se remonta al origen de mucha de esas joyerías, el pueblo mapuche tenía dinero por el comercio de caballos, etcétera. Estoy hablando hace muchos años, obviamente. Y llegaron a contratar joyeros sevillanos para que hicieran parte de la joyería. Y dentro de lo que es parte de la joyería mapuche hoy en día existe también parte de lo que es la tradición joyera y de diseño española, porque fueron contratados por los mapuches, los españoles, para que hicieran eso. Y no lo estoy diciendo yo, me lo contaron en el Museo de Arte Precolombino de Chile. O sea, ese cuento me lo contaron a mí en el museo, en la sección donde estaba el arte mapuche. Entonces, ¿es apropiación cultural lo que hicieron los mapuches en ese momento? Esa es una pregunta válida. Claro. Entonces, claro, obviamente hay referentes históricos, hay evolución, ya claramente hoy en día eso es arte mapuche. Quienes merecen lucrarse de eso obviamente son el pueblo mapuche. Es muy complicado hablar de apropiación cultural, porque además si uno se hipersensibiliza con el tema, borra cosas que son muy importantes, que son las fusiones culturales, las migraciones, las evoluciones que se dan. Tú, Raquel, estás casado con un chileno, es evidente que en la mesa de tu casa ya ha habido, digamos, fusiones Por en algún supuesto. momento entre ambas culturas. Sería terrible, vayas a tener hijos, sería terrible que ese hijo tuyo, que ya está viviendo en la mesa lo que es la fusión de la cultura de tu marido y la tuya, sienta en algún momento que no tiene derecho a eso, porque eso es apropiación cultural que hizo Claro. tu cultura y de tu arepa. Entonces hay que tener mucho cuidado también con las hipersensibilidades asociadas al tema.
Sí, sin duda es un tema sumamente delicado, es creo que bastante subjetivo porque lo que para una persona puede ser apropiación, para otros no, y en eso coincido con usted, pero De que... hecho, Ujú. perdona la interrupción, Raquel, en muchísimos casos lo que se considera apropiación cultural del otro lado fue un homenaje. Claro. Es que justamente de eso quiero hablar, como que entender la diferencia entre apreciación y apropiación, porque sé que muchas personas, por ejemplo, en el caso de la comida, que no hemos llegado ahí, hay muchos chefs internacionales súper reconocidos que son de una cultura, por ejemplo, son americanos o son europeos, son blancos y de cultura dominante, pero aman y están apasionados por una cocina de un pueblo, ¿cómo digo? No dominante sin que suene feo. Dominado, dices tú, Sí, pero no sé si decirlo así, como cuando no es dominante es... pero que acabas de caer justamente en la misma trampa. Es decir, cuando uno empieza a decir que los blancos dominan, Claro, está haciendo también el dominio. claro, Y si le da pena a uno de llamarse dominado, entonces ten cuidado con decir dominante. Por eso te digo que es un tema muy... claro. Pero mira, yo, y esto lo estoy hablando obviamente a modo personal, como todo lo que yo te diga en esta entrevista, porque sé que el tema es delicado, yo sería el más feliz en la tierra que un blanco, reblanquísimo, que ni siquiera sabe hablar español, monte una arepera, porque significa que nuestra cultura llegó a otro lugar. Y llegó además. Y si ese blanco, reblanco, dominante, como lo quieran llamar, le da por bailar salsa, bravo. Porque a mí en algún momento me pareció genial las chicas estas japonesas que cantaban salsa. Entonces, yo las iba a acusar acaso de apropiación cultural por estar lucrándose bailando salsa cuando uno le producía un orgullo tremendo, o cuando a mí me mandan un video de nuevo de un japonés, porque casualmente me mandaron un japonés cantando un pajarillo y tocando cuatro. Ojalá que se llene de billetes tocando pajarillo, porque de alguna manera el mundo conoce lo que es la cultura venezolana. Claro, pero es que creo que ahí es donde coincidimos. Lo bonito en ese caso es que está haciéndole una especie de homenaje a nuestra cultura. Pero está Entonces, ganando plata. creo que no es apropiación si la persona es clara y dice que no es de su cultura y le está rindiendo una especie de tributo o homenaje, pero cuando se hace pasar como auténtica comida venezolana, en el caso del ejemplo de la arepera, y él no está diciendo en ningún lugar que él no es venezolano, que nadie en su cocina es venezolana, que él no sabe de la cultura venezolana y se está lucrando de eso sin darle ningún tipo de beneficio a la cultura venezolana o ni siquiera rendirle homenaje, creo que ahí es donde cae el problema. No porque lo cocine, sino la ética con la que lo maneja. Pero pregunto yo, en el momento en que dice auténtica cocina venezolana, ya no le está haciendo el homenaje a Venezuela. Pero Bueno, él sabrá realmente lo que es auténtica. No puedo juzgar en cada caso, porque pero obviamente si pregunto la yo de persona... nuevo. Yo voy a ser el superabogado del diablo No, en me este. encanta, me encanta. Pregunto yo de nuevo. Yo quería hacer el homenaje a la Mandoca y fue mi último programa en el canal YouTube. Yo no soy maracucho, yo muy pocas veces he ido de hecho a Maracaibo. Por lo tanto, le pregunté a la mamá de un maracucho, que ella es maracucha, que cómo hacían en su casa la mandoca. Y ella le pone anís y yo asumí que esa era la Sí, receta del cuento. Tú te metes hoy en mi canal de YouTube y están todos los maracuchos iracundos porque la mandoca no lleva anís. Entonces, ¿cuál es la auténtica mandoca? Porque ahora yo tengo ganas de llamar a la mamá de Freymar y decirle, mire señora, usted es maracucha, pero usted en realidad no merece vivir en Maracaibo, porque usted acaba de hacer algo siendo maracucha que los compañeros maracuchos dicen que no es así. Entonces, cuando ahora yo voy a Maracaibo y me consigo que un maracucho hace una arepa y la rellena y la reboza y la fríe como me las he comido, y yo puedo alegar, ustedes destruyeron la arepa venezolana. Y no es así, no, porque es claro. la arepa maracucha. Entonces, es complicadísimo el tema, es lo que quiero decir, porque Súper, súper. ¿qué es lo auténtico? En el mundo de la gastronomía. Eso o sea, porque podemos entonces ponernos hipersensibles y decir, todo italiano, cada vez que haga, y para lucrarse, o venda un kilo de pasta, debería darle un porcentaje a los chinos por haber inventado los espaguetis. Claro, claro. Pero es que, por ejemplo, cuando yo me estaba preparando para este episodio, y ya va, y yo entiendo que usted está siendo de abogado del diablo y lo aprecio, a mí me encanta porque está súper entretenida la conversación. Pero cuando yo me estaba preparando, estaba tratando de leer los dos tipos de opinión. Y muchas personas alegan, con un ejemplo, voy a decir un ejemplo bien conocido en Estados Unidos, que es que en Los Ángeles hay un restaurante de una persona americana, una persona blanca americana, que fue a México, habla perfecto español, pasó 6 o 5 años estudiando la cocina para poder sacar este restaurante. Y él Ujú. dice que él es el fan número uno de la cocina mexicana y su restaurante es auténtica cocina mexicana. La gente que lo rechaza por apropiación cultural justamente dice que él no debería. ¿Por qué? Porque con su fama,
con el poder que tiene, el poder de convocatoria, con su fama, con el dinero, con la publicidad que él puede manejar, estás ganando un campo que personas mexicanas auténticas que están tratando en la misma ciudad de surgir como auténtica comida mexicana y que no venden exactamente el taco de la misma manera que lo vende él, sino de la que ellos consideran auténtica, se ven afectados. ¿Por qué? Porque él lo que está pensando es en lucrarse. Y Bueno, repito, no es que yo opine en esto, le estoy dando el vamos a hablar de ejemplo. taco. Vamos a hablar de taco. No, es que hoy tienes un entrevistado difícil. Vamos a hablar de taco. Tú sabes, no sé si has estado en México alguna vez. Sí, sí. Bueno, me imagino que te habrás comido un taco al pastor porque es Me difícil pasar por Ciudad encanta, de me México y comer un encanta. taco. Ok. Cada mexicano que hace un taco al pastor debería pagarle a los árabes, que fueron los que inventaron el Totalmente. taco al Líbano, shawarma. sí, sí, sí. Y que de hecho el taco pastor se inventa desde la cultura árabe por la cultura del shawarma. En los Ujú, años 30 no existía el taco al pastor, sí, para decirlo claro y raspado. De hecho, si uno ve claramente cómo se hace un taco al pastor, entiende perfectamente que el origen es un shawarma. ¿Ok? tal cual. ¿Por qué el que se puso a hacer tacos al pastor en México no, en vez de lucrarse con todo su poder económico vendiendo el taco al pastor, no hizo el auténtico shawarma? Yo no sé si la respuesta es correcta, pero yo ahí creería que lo que estaba haciendo era asimilarse, o sea, asimilar su cultura y adaptarse a la cultura en la que ahora vivía, porque ahora era un habitante de México. Entonces trató de rendirle homenaje a su cultura y mezclarlo con la nueva cultura a la que llegó, creería Bueno, yo. entonces este gringo que yo no conozco, que tú acabas de nombrar, no estará haciendo lo mismo, no estará, bueno, Claro, está diciendo auténtica cocina mexicana, y ahí puede haber sí. una línea difícil de, ¿cómo se llama?, de limpiar, pero yo, o sea, al final lo que yo siento es que tal nivel de sensibilidad con los temas, lo que está generando son grupos absolutamente intolerantes que no están dialogando entre sí, cuando la grandeza de la humanidad había sido lograr establecer el diálogo. Es decir, yo entiendo perfectamente que, por ejemplo, los derechos de la mujer o los derechos de los negros son una cosa que hay que poner en este momento claramente y sin medias tintas en la palestra, porque efectivamente hay que hacer cambios radicales a ese nivel. E inclusive mi propia relación y mi propia manera de pensar con respecto a lo que es la situación de las mujeres en el mundo ha cambiado muchísimo gracias a las voces o a lo vociferante que han sido las mujeres en los últimos 10 años. Yo no pienso igual que hace 10 años y agradezco mucho no estar pensando igual en ese aspecto en particular. Entonces entiendo perfectamente que las luchas se tienen que levantar. Ahora, y voy a ser muy simplista, cuando una mujer dice ojalá desaparezcan todos los hombres, o cuando un negro dice ojalá desaparezcan todos los blancos, o cuando un blanco dice ojalá desaparezcan todos los negros, o cuando un mexicano dice solamente un mexicano puede cocinar mexicano, me vas a perdonar, pero estamos entrando en el peor de los terrenos, en el peor de los escenarios que yo hubiese podido imaginar para la humanidad. Claro, no, y ahí estoy totalmente de acuerdo. Es complejo, es un tema muy difícil. Además, imagínate yo que me hice famoso en Venezuela, la primera vez que yo me hago famoso como chef es un restaurante que se llama Catay, que se basaba en el concepto del China Grill que había en Miami y en ¿cómo se llama? Y en Nueva York, y donde nosotros lo que hacíamos era comida china europeizada, por decirlo Claro. de alguna manera, ¿ok? Pero yo aplaudí a rabiar ahorita un muchacho venezolano que ni sabía que existía, que lo acaban de nombrar uno de los 100 mejores chefs del mundo y que él está en Hong Kong haciendo cocina latinoasiática. ¿Quién se está apropiando de qué allá Claro. en ese momento? Entonces, yo no voy a dejar de usar soya, porque no hay peor apropiación cultural en el sentido más formal del término que un arroz chino venezolano. A eso iba, justamente iba a mencionar ese ejemplo porque es que, y no solo el venezolano, nosotros porque comemos arroz chino venezolano, pero vamos a cualquier parte del mundo y tienen su versión del arroz chino, y vamos a China y es completamente diferente y probablemente no nos gusta igual, No lo llamamos arroz chino. pero lo llamamos arroz chino, Eh, totalmente. que no digo auténtico arroz chino, no, digo arroz chino a la venezolana, ¿ok? Claro, Pero realito hecho con eso. Alguna cosa de esta casa me la he comprado gracias al arroz chino. me encanta. Pero ¿cree que para poder evitar tanta polémica con este tema, hay algunas prácticas que como seres humanos podamos seguir para evitar caer en esta línea muy delgada de la apropiación, para evitar ser acusados de apropiación cuando no es nuestra intención? Es que yo, vuelvo a insistir, yo estoy harto de la sensibilidad de la gente, harto, más que harto. Yo lo que siento es que la gente tiene que ser buena gente,
y la gente tiene que de alguna manera que tratar de contribuir al bien común, que son dos cosas distintas. Es verdad que pesa mucho el hecho que yo soy católico y en el catolicismo el concepto teológico del bien común es una cosa muy importante. Por lo tanto, no hay cosa más a la que yo le tenga más alergia que a los grupúsculos. Uno puede contribuir al bien común, es decir, y ahí voy a poner un ejemplo. Yo siento que un norteamericano tiene tanto derecho como cualquiera de vender un merquén si le provoca, pana, porque le gustó la receta y le está haciendo. Ahora, si yo le puedo comprar el merquén a un campesino de la Araucanía, que de paso va a ser mejor merquén, que ni Por siquiera hay que supuesto. discutir, porque no hay cosa más bonita, y lo he comentado muchas veces, que poder ir al mercado de Temuco, e ir en particular a la sección del merquén del mercado de Temuco, en donde hay, no me acuerdo, yo conté creo que 17, si no me acuerdo, merquenes distintos, y uno se da cuenta que no es que existe el merquén, sino los merquenes, y que cada uno tiene un tipo de uso, de técnica de preparación, inclusive de eso, de delicadeza distinta, y tú le preguntas a ese señor que está vendiendo el merquén ahí, señor, ¿para qué sirve este? ¿Cómo hicieron este? ¿Cómo eso? Y te recibes una clase de enciclopedia sobre el merquén. Bueno, si te pones a comprar un merquén de 8 euros, enfrascado, marca tal, hecho por una persona en otro lugar, lo que eres es bobo, porque tenías un merquén más barato y Y mejor mejor. a la vuelta de la esquina. Pero yo no le voy a negar al otro que haga su merquén enfrascado, para nada. Ahora, yo, de acuerdo a mis posiciones, vamos a llamarlo sociales, políticas, etcétera, voy a claramente comprárselo al campesino porque es una manera de contribuir al bien común. Prefiero que sea ese campesino el que está lucrándose de él. Pero estas son discusiones que económicamente son extremadamente complejas, porque es la vieja pelea de la farmacia de pueblo contra la cadena de farmacia. Es la vieja pelea ¿cómo se llama? Del frutero de barrio contra el jumbo. Entonces, cuando uno se radicaliza ahí, uno sale un día a quemar los jumbos, cosa que simplemente significa que pasaste para el lado más oscuro de la vida, Claro, ¿ok? Porque estás defendiendo al del barrio. No, sé coherente y cómprale al del barrio si eso es lo que tú crees. Eso claro. es todo. Pero no le niegues al otro las cosas. Entonces, es curioso, y toco el caso del Merquén, porque casualmente yo, sin saber que existía el término de apropiación cultural, hace 10 años en una conferencia en Chile dije que era un peligro que en Amazon estuvieran vendiendo Merquén a 8 dólares porque lo estaban vendiendo en Amazon, producido en otro lugar, habiendo Merquén en Chile. Casualmente hace 10 años yo di una conferencia que tenía que ver sobre eso. Pero no lo veía como qué terrible el que está vendiendo el Merquén, sino qué terrible aquí en Chile que no se están poniendo las pilas con su propio Merquén. Claro, Es distinto. Entonces, en algunos casos hay que dejar la lloradera y salir a la acción. claro. Ahora lo pongo del otro lado. Si una persona, vamos a poner el caso de usted, que es un chef reconocido y que tiene su restaurante y tiene su negocio. Si usted desde mañana empieza, usted tiene descendencia hindú, de la India, entonces podría perfectamente cocinar cocina hindú, no, cocina india. Y lo hago a cada rato. Claro, y no lo acusarían de apropiación. Pero si usted quiere montar un restaurante de comida japonesa, por ejemplo. Buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Tú sabes, la mitad de mi crianza fue en Caracas. Bueno, aparte que viví muchos años en Caracas, pero estoy hablando inclusive a nivel de infancia, siendo yo de Mérida, pasaba todos los periodos de vacaciones, que en Venezuela son muy largos, pues duran 2 meses y medio. Ujú. O sea, prácticamente uno salía en julio y volvía a entrar en octubre a clases en el sistema público venezolano. Y esos periodos, que no eran poca cosa, siempre los pasa en Caracas. Y siempre los pasé en Vista Alegre, que Vista Alegre es una urbanización, digamos, del oeste caraqueño. Para los oyentes que no son venezolanos o no son caraqueños, para que entiendan, Caracas es una ciudad históricamente muy dividida. Caracas es una ciudad grande, pero que prácticamente por toda la mitad la cruza una avenida que se llama la Avenida Baral, y de un lado de la Baral, o sea, de la Baral que viene siendo el centro, hacia todo el este, viven las clases medias y pudientes, y de la digamos, de esa línea hacia el oeste, vive lo que vendrían siendo las clases medias, bajas o pobres, por decirlo de alguna manera, en general. No estamos hablando de que es una regla, pero es así. Entonces, históricamente Caracas tuvo esa línea. Esa línea divisoria. Era muy cómico porque los del este no pasaban de la Baral para el oeste, porque les daba como terror, y yo vivía en el oeste históricamente, solamente me crié de ese lado, es decir, de las organizaciones. De hecho, todos mis amigos eran o de Caricuao, o de Monto Albán, o de Vista Alegre, que venía siendo como la clase media baja venezolana, y que eran todos mis amigos.
En la calle 2 de Vista Alegre, o sea, te estoy hablando de clase media normal, venezolana, en el pleno oeste, en la calle 2 de Vista Alegre había un sushi que lo tenía un muchacho venezolano. Es más, yo te pregunto a ti, ¿cuántos sushis hay desde México hasta Argentina que realmente los maneja un japonés? ¿Cuántos? Muy Y yo te pocos. diría que el 1% y todavía probablemente me vaya por arriba. Ujú. ¿Ok? O sea, es decir, estoy aventurándome a decir que el 99% de los restaurantes de sushi son manejados por personas que no son japonesas. Ese creo que es el caso más descarado de apropiación Ujú. cultural que puede haber en... Claro, claro. Y en ese caso, mi pregunta es, si yo tengo un restaurante de sushi o usted tiene un restaurante de sushi, ¿qué deberíamos cambiar o qué cambio deberíamos implementar para evitar caer en esa apropiación? Quizás contratar staff japonés, No, quizás... para nada, para nada. La defensa la tienen que hacer los japoneses. Eso lo descubrieron los franceses hace rato, que en vez de andar con una llorantina por el mundo, lo que hacen es defender su broma. Hacen la defensa desde el plano legal, es decir, marcariamente se unen, cooperativamente se unen, nadie puede escribir champaña, porque si no viene todo el poder económico de la champaña y te Ujú. demanda, y en vez de andar como unos llorones por el mundo, lo único que hacen es defenderse y defender su cultura. Eso es lo que han hecho los peruanos. De hecho, yo tengo un ejemplo que me pareció fabuloso en Perú, perdóname, en Caracas. Montaron una vez un restaurante peruano, capaz existe, no me acuerdo ahorita cómo se llama, en Campo Alegre, y el dueño me comentó a mí que se acercó la gente de la embajada cuando estaban por inaugurar, de la embajada de Perú, y les dijeron, miren, nosotros les vamos a pagar a ustedes el entrenamiento de un experto peruano que les va a enseñar a hacer correctamente las cosas para que ustedes cuando vendan aquí comida peruana sepan hacer correctamente ¿cómo se llama? El pisco sour y sepan hacer correctamente el ceviche. Y estos muchachos eran 100% venezolanos y estaban vendiendo comida peruana. Entonces, en vez de salir el gobierno peruano con una llorantina por el mundo porque un venezolano había montado un restaurante peruano, entró con su poder económico, entraron allá y le dijeron, yo te voy a enseñar a hacerlo bien para que no, porque no pongan, Excelente. no pongan la cosa. Y eso es lo que hacen los franceses hace rato. Los franceses defienden, y los italianos a capa y espada, los nombres, de manera además extremadamente inteligente, Claro. hacen el derecho de autor. Porque en algunos casos, inclusive, tú no tienes legalmente cómo generar derechos de autor sobre algunas cosas, porque por ejemplo los aromas no se pueden registrar. Y en algunos casos es porque perdieron legalmente el nombre. Y entonces lo que hacen es que patentan el frasco y le generan prestigio a ese frasco. Entonces el conocedor sabe que el verdadero vinagre balsámico de Módena viene en un frasco que tiene una forma tal. Y nadie puede empacar un vinagre y en ese frasco sin ser demandado porque lo que está patentado es la forma del frasco, que fue exactamente lo que Wow. hizo la perfumería. Tú no sabes la cantidad de negocios que hay por toda Latinoamérica pirateando perfume, pero si se le Total. ocurre a uno de ellos, y lo venden como Carolina Herrera, pero si se le ocurre a alguno de ellos hacerlo exactamente en el mismo frasco de Carolina Herrera, le viene una demanda descomunal porque lo que se patentó fue la forma del frasco, porque el aroma no es patentable por ley. Entonces, en el caso del vinagre balsámico de Módena, Módena pierde el nombre de Módena, lo pierde, y por eso hay tanto vinagre balsámico de Módena por todas partes, pero patenta un frasco. Entonces, el ignorante, pues comprará el frasco creyendo que es de Módena. El que sabe, compra el frasco de Módena. La diferencia está en que el frasco de Módena vale 100 euros. Por lo tanto, ellos lograron más bien revertir el problema de esa manera. El aceite de oliva laudemio de la Toscana, nuevamente, fue el frasco lo que se patentó. Y es tan interesante que en la Toscana hay, no sé cuántos son los que tienen calificación de laudemio, pero no llegan a la veintena, que tienen el mejor aceite de oliva que te puedes imaginar en la tierra, y todos los productores enfrascan en el mismo frasco. Y lo único que cambia es el nombre del productor chiquitito abajo, pero tienen toda la región completamente patentada y todo su aceite de oliva patentado. Entonces, vuelvo a insistir, si el gobierno chileno, desde ProChile, se une en lugar de andar peleando con la comunidad mapuche y establecen una estrategia para popularizar el merquén en el mundo y para que el mundo aspiracionalmente prefiera comprar el merquén mapuche en vez de estar comprando otro merquén, se hicieron las cosas desde los conceptos del bien común y sin andar peleando con nadie. Claro. No, y dándole realmente
no homenaje, pero el valor que merece Claro, al merquén chileno, claro. mi amor, ¿qué fue lo que hizo Italia con la pizza? ¿Ah? Sicilia. Ver a pizza italiana, le metieron todas las denominaciones de origen y entonces cualquier gafo por ahí que se ponga a hacer una pizza con piña, pues bueno, la puede vender porque el gobierno italiano no se la está negando. Pero si a alguien se le ocurre vender una pizza con piña que la llame Vera Pizza italiana, te aseguro que la embajada italiana de acá le va a caer encima a ese restaurante. Claro, Entonces, eso es el camino. claro. Ese es el verdadero camino. Entonces, si el gobierno japonés le fastidia que uno le ponga palta y queso crema a un sushi, el gobierno japonés en su momento patentará y le generará la denominación de origen a lo que es el verdadero sushi japonés y lo único es que hará que le dirá al mundo, señor, ustedes pueden vender el sushi de lo que les dé la gana, pero no lo pueden llamar típico japonés, Claro, porque aquí hay una ley. claro. Y eso es desde el punto de vista del gobierno, en este caso japonés, pero ¿cómo haría el japonés de a pie, el que está tratando de montar este restaurante y que no tiene los recursos para ir en contra de esa empresa gigantesca cargada de dinero que es la que está vendiendo el sushi en su nombre, para poder competir de alguna manera con ellos? No, es que eso lo tienen que hacer los estados. Los chiquititos nunca van a poder. Mi niña, el 11% del PIB relacionado con gastronomía de Perú no vino porque los chiquititos empezaron a gritar. Vino porque se unieron y se unieron con un Estado que generó políticas de Estado. Porque aunque se hubiesen unido a vociferar todos los chefs peruanos sin el apoyo del Estado como políticas públicas, tampoco se hubiese podido. Entonces, es verdad que vociferar es importante porque pone el tema en la palestra. Vuelvo a insistir en el tema de la mujer. Es decir, cuando las mujeres masivamente salen a la calle a protestar por sus derechos, wow, hacen que uno se la piense. Y uno diga, ok, aquí hay un tema. Esto, inclusive en cosas tan delicadas como el aborto, que es un temazo para mí, que soy católico. ¿Ok? Un temazo. O sea, piénsate lo que significa para un católico el tema del aborto, que uno considera que la vida es inviolable y que es desde la concepción. Y que además es una discusión profundamente delicada, porque yo he visto efectivamente que las mujeres, cuando no quieren tener al bebé, dicen que todavía no es vida, pero aunque tenga un día de embarazo una mujer que sí quería tener un bebé, siempre va a decir, aquí tengo vida. Entonces yo digo, ¿por qué en algún momento sí es vida y por qué en un momento no es vida? Dependiendo de qué era lo que querías tú. Ahora, a mí esa discusión que plantearon las mujeres, a mí como católico me hizo pensar muchas cosas, en el derecho de la mujer a su propio cuerpo, en que el Estado no tiene por qué meterse, en miles de cosas que inclusive casi rayan en contra de mi propia religión, pero me pareció maravilloso que la discusión se plantee. Por lo tanto, yo no veo con asco una mujer con el pañuelito verde cuando está ahí, sino le agradezco que todas esas mujeres hayan puesto en el tapete un montonón de injusticias que se Claro, tienen que corregir. Por lo tanto, ojo, no quiero que me malinterprete, a mí no me molesta para nada que alguien levante las banderas de la apropiación cultural. A mí lo que me parece es que se están levantando de manera incorrecta. claro. Y voy a tomar ese último comentario para mi siguiente pregunta. ¿Cuál sería la manera correcta de levantar esa bandera de la apropiación cultural? No, lo que yo te dije, o sea, a través o sea, si tú te sientes agredido en algún aspecto, únete y busca la manera. Es exactamente lo que le dije a mi hija trans en un momento, porque obviamente es una comunidad tan agredida que inevitablemente en algún momento te radicalizas, porque además te tienes que defender y te tienes que unir a los tuyos para defenderte y todo un montón de cosas. Pero, digamos, si como comunidad trans empiezas a odiar a los que no son trans, yo le dije a mi hija un día, vas a tener que odiarme a mí, papá, porque yo que soy tu papá, que te adoro, que nos hablamos todos los días, que no, o sea, imposible que te apoye más de lo que te estoy apoyando en la vida, que nunca he juzgado un minuto tu decisión, yo no soy trans, Claro, ni lo pretendo ser. Entonces, claro, cuando empiezan a hablar de los cis, porque ahora yo me enteré que yo soy cis, sí, pero empiezan a hablar de los cis como con asco hacia los cis, como con rabia hacia los cis, y un día agarré a la hija mía y le dije, bueno, ¿y tú qué crees que soy yo, chica? Yo soy cis, ¿ah? O sea, la pelea es conmigo. Entonces, ese es mi punto, que digamos, el tema no es pelear, vuelvo a insistir, con el gringo. El tema es que, imagínate, el ejemplo del gringo con la auténtica comida mexicana es fabuloso que lo hayas traído, porque es la única cocina en el mundo que yo sepa en este momento que tiene, ¿cómo se llama?, protección de parte de la UNESCO como patrimonio inmaterial. La cocina mexicana como tal, porque el gobierno mexicano
y los entes académicos mexicanos lograron subir de manera formal la argumentación para que la cocina mexicana como tal se considerara un patrimonio inmaterial, que no es poca cosa, porque no Claro. cualquiera es una lista de patrimonio inmaterial. Entonces, si ya tienen ese bagaje legal por detrás, que es una declaración de patrimonio inmaterial, ¿por qué simplemente no se vienen con todos sus abogados contra este muchacho que montó el de la cocina tradicional y llega a un acuerdo con él y le dicen, perdóname hermano, pero nosotros tenemos una protección legal con la palabra tradicional mexicana? En vez de andar con una lloradera. Para eso están los abogados, tú que eres abogada. Sí, tienes toda la razón. Sí, pero es que como lo decía al comienzo y como usted lo ha mencionado varias veces durante el episodio, el tema es muy, muy complejo y es bastante subjetivo y la línea es demasiado delgada, pero, pero al menos tenemos que tenerlo presente. Yo hace unos meses no conocía el término y creo que como seres humanos, en busca de ser una mejor versión, de una mejor sociedad, tenemos que conocer todos estos términos y ser Absolutamente de acuerdo. cuidadosos. Absolutamente de acuerdo. Por eso yo te decía, hace 20 años muchos de estos temas no estaban en la palestra y a mí me parece absolutamente fabuloso que estén cada uno de ellos en la palestra. Todos los derechos humanos se deben poner bajo la lámpara en un momento en que la humanidad, yo siento que está para mucho bien entendiendo que todos tenemos derechos en la vida. Todos tenemos derechos. Ojo, hasta los blancos ricos tienen derechos. Por supuesto, no sé. ¿Entiendes? Porque, digamos, yo soy una persona que soy muy, 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 yo no llamaría contrario, pero muy ajeno a la manera de pensar de Trump, pero también hay que, como presidente de los Estados Unidos, porque bueno, porque Trump hace un montón de cosas en las que yo no creo, pero al mismo tiempo yo estoy clarísimo que ese hombre ha sido la voz de unas minorías también. Entonces, pensar lo contrario es una tontería, o sea, porque todo lo que llaman el Wild Belt y todo lo que llaman toda esa zona de lo que es la pobreza dura norteamericana blanca, que además fue históricamente relegada, y que son, digamos, de los cordones con mayor desempleo, con mayor problemas de droga y todo lo que te puedes imaginar, que es ese Estados Unidos escondido del blanco pobre. Esa es la masa que vota por Trump. Esa es la masa dura que vota por Trump. Entonces también hay que entender que hasta ellos tienen derecho. Todos tenemos derechos, obviamente. Todos tenemos Claro. derecho. Entonces, el gran problema de las discusiones sociales es cuando tú empiezas a creer que el otro no tiene derecho. Ahí es donde donde la ponemos, porque se generan unos niveles de radicalización en los que yo personalmente no puedo creer. No Sí, puedo. O sí, sea, por mucho totalmente. que me traten de obligar, no voy a creer nunca en un elemento radical. Claro, no, y eso que acaba de decirme me gusta mucho porque yo siempre he pensado que mis derechos terminan donde comienzan los de los demás. Y en el caso del chef americano y y la cocina mexicana, él decía, su argumento contrario era que todo lo contrario, que estaban siendo racistas con él al decirle que él no podía cocinar solo por ser blanco. Y estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. No, es un tema súper, súper interesante y súper complicado, pero yo sabía que si alguien le iba a saber dar un buen enfoque era usted. Así que estoy súper, súper alegre de esta conversación. Y no sé si antes de cerrar y pasar al cuestionario final, quiere dar algún comentario final sobre este tema, como para que la gente quede reflexionando sobre el tema. No, al final, o sea, al final, digamos, como reflexión hago lo que ha sido mi propia reflexión. Me parece muy importante entender los temas en todo sentido. Yo le agradezco bestialmente a Dios que me haya mandado una hija trans, porque me hizo a mí revisarme un montón de cosas también. Vuelvo a insistir, o sea, estamos hablando de una persona católica que hace escuela de comunidad una vez por semana. O sea, no es que yo soy católico de papel. O sea, yo me reúno una vez a la semana con mi grupo a leer textos bíblicos dentro del catolicismo formal romano papal, y que en medio de ese cuento a mí me haya salido del closet lo que era un hijo en ese momento, y me diga, yo soy niña, ¿ok? Adulta además, o sea, no fue que fue un proceso o sea, fue una cachetada que me vino así de repente, porque todavía, como le decía yo a Jazmín, se llama Jazmín mi hija, como le decía yo a Jazmín, yo le decía, cónchale chica, pero si por lo menos me lo hubieras mostrado de chiquita para yo ir preparando. Pero eso sí que un buen día me sales con este cuento. Este, yo le agradezco a Dios enormemente que me haya pasado eso, porque de alguna manera me hizo entender que yo había tenido totalmente invisibilizada a una población que es profundamente agredida en todos sus derechos. Ujú.
Porque aquí el problema no es un problema sexual, es un problema de derecho a la educación, derecho a la A vivienda, la vida. derecho a la vida, ni hablar de derecho a la vida. Y estamos hablando de una población que casi nunca logra terminar el bachillerato, que es arrojada a la calle, que no es que son prostitutas, sino que las vuelven prostitutas porque no les queda en muchos casos un camino. Y de paso mi hija se ha vuelto radical, radical, porque ahora entonces se ha metido como con grupos sociales, militantes que tienen que ver con el mundo trans negro, Más complejo todavía. porque como estuvo viviendo mucho tiempo en Madrid y ahí está muy organizada la comunicación transafricana, bueno, se metió en un berenjenal completo, pero me ha parecido maravilloso porque de alguna manera todo mi enfoque, por ejemplo, en el caso de Jazmín, no ha tenido nunca que ver con la sexualidad de ella, porque no es un problema sexual, es un problema de derechos humanos. Entonces, sí es verdad que todos los temas se tienen que tocar, pero vuelvo a insistir, que fue lo que le dije yo es que fue demasiado bello y te quiero terminar ese cuento. A Jazmín, en una discoteca ¿cómo se llama?, de Buenos Aires, que además ella no es loca, ella sabía que era una discoteca pirona, donde estaba permitida la entrada de gente queer. Ella decide ir al baño de mujeres, que ese es el punto más complicado, la famosa polémica de la J.K. Rowling de Harry Potter. Es complicado querer ir al baño cuando tú eres una persona que tiene pene, porque la que es mujer, digamos, cuando digo mujer biológicamente de nacimiento, porque mi hija también es mujer, pues también siente aprensión en ese momento. Claro, entonces un guardia de seguridad ¿cómo se llama?, le prohíbe entrar al baño, la saca. Esa es de las mejores cosas que me han pasado a mí en la vida, porque fue una enseñanza espectacular de Dios. Jazmín sale y escribe en su red social, que nadie la lee además, que qué desastre esta discoteca, que yo no sé qué, que pan, que pum, que pim, tum, pam, pim, pim, etc. Yo leo, me angustio mucho porque obviamente mi angustia permanente con mi hija en este momento tiene que ver con la seguridad, que no la golpeen, ¿sabes? O sea, la probabilidad es altísima de que a ella, vestida femenina, en la calle vengan tres chicos medio borrachos y le den una parranda de golpes y la Claro. dejen tirada en la calle toda golpeada. Como papá, tú no te imaginas la angustia que significa eso. Entonces, yo leo esto, llamo a Argentina, le digo a Jazmín, que además estaba empezando su proceso, este es un cuento de hace como 6, 8 meses atrás, le digo yo, mira, cuéntame qué pasó, me cuenta todo el tema, yo no sé qué, etcétera. Y entonces le escribe el dueño de la discoteca, porque, claro, son muy militantes, ella lo escribe en su red social, que la leen 3 personas, pero se lo empiezan a replicar los mismos de la comunidad queer y pam, pim, pim, Y pim. se multiplica. Por supuesto, este es un tiempo tan delicado que se asustó el dueño de la discoteca. Y el dueño de la discoteca le manda un correo a Jazmín diciéndole que va a votar a este guardia, bueno, que de alguna manera se disculpa, que efectivamente es una discoteca donde la comunidad gay puede venir, o la LGBTQ, porque mi hija no es gay, y que, bueno, se disculpa en nombre del personal y que le garantizan que ya ese guardia no va a trabajar más ahí. Y yo inmediatamente le dije a Jazmín, le dije, no he logrado ningún cambio. Lo único que has logrado es que ese guardia odia ahora el doble a la gente como tú. Porque si él de por sí ya no te entendía, ahora te odia. Ahora perdió el trabajo, ahora va a llegar a la casa y le va a decir a su esposa y a sus hijos, me acabo de quedar sin trabajo por culpa de una marica, porque eso es lo que va a decir. Y entonces ese guardia va a salir a la calle odiándote. De no haberte comprendido, ahora te odia. Y esto terminó en mi hija escribiéndole al dueño de la discoteca diciéndole que por favor no la votara, sino que le dieran a todo su personal una inducción y una conversación sobre cuáles eran los derechos legales de la comunidad LGBTQ. Wow. Y ahí habían dos posibilidades, o tú votabas a un guardia y te enemistabas con él, o tú le explicabas a él quién eres tú. Entonces, esa es la pregunta que yo te quiero hacer con un tema tan complicado como puede ser la apropiación cultural o cualquier otro derecho que tengan económico u humano las personas. ¿Tú quieres salir a la calle a pelear o quieres salir a convencer? Esa es la pregunta. Wow, qué bella reflexión. En otras palabras, sé parte del cambio. En vez de quejarte, sé parte del cambio. Por eso he usado la palabra 20 veces de dejen la lloradera. Me encanta. Sí, es que hay gente que lo va a tomar un poco fuerte, pero es así, es así.
Bueno, el que se lo tome fuerte, que oiga esta última parte que acabo de decir. Me encantó esta conversación. Y bueno, ahora vamos a pasar al cuestionario que es completamente sorpresa, así que estoy súper emocionada. Se llama Dando en el Blanco y son 7 preguntas que va a tener que responder, pero así, dejando que su mente fluya, no tiene que preparar nada. Entonces, primera pregunta, 5 palabras que te describan. Calma probablemente sea una persona que trata de ser muy calmada. Mm, paz también, o sea, que no son la misma, pero vienen pegaditas. Am, ¿Qué más? Ansiedad, que no tiene nada que ver con la paz, pero que uno puede ser un ansioso pacífico, es decir, en el sentido de- de que no me quedo quieto, quiero que las cosas pasen y trabajo para que sucedan. A eso me refiero con ansiedad. ¿Cuánto me faltan? Dos. Sí. Silvia, creo que mi esposa me describe mucho a mí, así que Ay, qué nunca es una bello. palabra. O sea, no, me cuesta mucho verme sin, es lo que quiero decir. En los Me proyectos, en encanta. la vida, en las cosas. Y mira que tengo un montón de años casado, la verdad. Y, y familia, porque yo sí soy una persona extremadamente pegada a mis 3 hijas y a Silvia. Me encanta. Pregunta número 2. ¿Qué te inspira? Oye, va a parecer una loquera con todo lo que he dicho yo a lo largo de esta hora, pero me inspiran las luchas de otros, mucho, Qué bello. mucho, desde que soy pequeño. O sea, desde que soy niño tenía un altar a Mandela. Eh, entonces, siempre, bueno, es más, lloro viendo American Got Talent. Me encanta. Que llega esta persona tan frágil, tan vulnerable, a veces tan tímida, y de repente se levanta y la gente se levanta y la aplaude, y esa persona en ese momento se siente. Y yo digo, qué lucha por haber llegado hasta ahí esa persona, las audiciones, haber esperado tantas horas, tantos años soñando con que alguien se pare y le aplaude y finalmente aplaude. No sabes cómo lloro yo cada vez que le aplauden a una persona en una cosa de esa. Qué lindo. Entonces, me inspira mucho la lucha de otros. Qué bonita respuesta. Tercera pregunta, y esta me va a parecer muy, muy interesante. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso para Sumito Esteves? Mira, muy pragmático, ¿no? O sea, lograr consolidarme económicamente de nuevo, porque la verdad que yo había armado toda una vida en Venezuela con mi esposa, en donde estábamos ya, pensábamos que ya habíamos logrado la comodidad que se necesita para poder tener una vejez. Y bueno, y me encontré empezando de cero de nuevo, de hecho estoy empezando en este instante. O sea, mi primer emprendimiento en Chile está sucediendo desde hace 2 meses, sin saber si va a ir bien, si va a ir mal, qué sé yo, con todos los miedos que pueda tener eso, pero no es lo mismo, eh, digamos, acercarse a la posibilidad de un éxito o un fracaso cuando tienes tu edad, no sé qué edad tienes tú, Raquel, 30. 30 a la mía, que en cuestión de 15 días estoy cumpliendo 55 años. Es decir, el derecho al fracaso va disminuyendo a medida que uno va teniendo más edad. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí cuáles son los próximos planes míos, son fundamentalmente consolidar lo que va a ser mi futuro económico. Claro. No, pero nunca es tarde para reinventarse. Creo que usted con su trayectoria, con su talento, con su buena vibra va a poder lograrlo y su emprendimiento es espectacular. Aprovecho para mencionarlo. Sumo Gusto, el que esté aquí en Chile, por favor, pruebe esa comida. Es divina, divina. Pregunta número 4. ¿Cuál es su palabra favorita? Palabra favorita. Ujú. No, o sea, no sé cuál será ahorita, pero ¿sabes lo que pasa? Que yo soy hijo de una filóloga, por lo tanto que sigo oyendo palabras todos los días. Mi mamá prácticamente cada vez que oía una palabra me decía el origen etimológico de esta palabra viene desde los celtas, que cuando los sánscritos viajaron, qué sé yo. Entonces yo me enamoro de las palabras históricamente y la verdad que no sabría qué contestarte porque la verdad o sea, por ejemplo, oye, una palabra que me encantó, pero bestialmente en estos días, y me acabo de olvidar de ella, y me moría de paso de lo bella que era, ya, que me voy a acordar, juro, Dale. porque es una palabra, no, me voy a acordar, juro, porque es una palabra en italiano, capolavoro es amore, ¿verdad? Claro, capolavoro. Capolavoro es obra maestra, pero capo es jefe en italiano y laboro es trabajo. Entonces, que un idioma haya decidido que quien ejerce bien el trabajo es quien logra la obra maestra, porque eso es lo que significa capolavoro. O sea, que para un italiano cuando oye la palabra
capo laboro, o sea, el jefe del trabajo, el que mejor, porque jefe se refiere al que mejor, ¿no? El que manda en el trabajo. Cuando el italiano oye capo laboro, no oye ni jefe ni laboro, oye obra maestra. Wow, Y decía, qué barbaridad esto, porque esto tiene unas implicaciones que tienen que venir desde el Renacimiento, con toda seguridad. Entonces, ahorita si me preguntas una palabra en la que últimamente me enamoré fue capo laboro. me encanta. Pregunta número 5. ¿Cuál es su mayor miedo? Ayer casualmente me hicieron esa pregunta los de Somoshuella en un live. Probablemente contestaría todavía 24 horas después lo mismo. El mayor miedo de las personas varía mucho, 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 mucho. Yo no creo que una persona tenga un mayor miedo, sino que dependiendo de sus circunstancias está viviendo su mayor miedo. Así como yo te contaba de Jazmín, obviamente un miedo para mí bestial, es que la agredan físicamente. Pero hubo un momento en la vida que mi miedo era que mis tres niñas no salieran adelante y las tres salieron adelante. Y en algún momento de la vida, cuando sentía yo que había que consolidar Hubo un momento, por ejemplo, en la vida en que yo sentía, si yo me muero, dejo a la familia en la calle. Mi miedo era la muerte en ese momento. Así que eso, la verdad que nunca será lapidario. No existe un mayor miedo. Existe una circunstancia que te genera mucho miedo en la vida. En este momento, estoy hablando de septiembre de 2020, mi mayor miedo es que la situación de Venezuela se vuelva irreversible. Porque el odio que se ha generado en Venezuela, de nuevo, vuelvo a hablar de bien común, es tan bestial que ahora lo que hay son grupos que se desean arrasar y nada ha salido bueno de eso jamás en la historia. Ujú. Ni un solo ejemplo donde eso ha salido bien. Entonces, además es altamente manipulable en el caso político de Venezuela. O sea, en el caso político de Venezuela, cada vez que aparece un pobre muchacho como este Guaidó, digamos, jugándoselas todas, porque este es un país donde el que va preso lo torturan, o sea, que no es cualquier cosa jugársela toda, inmediatamente también salen las redes sociales y deciden ser manipuladas por los que me imagino que son los que tiraron la tendencia, y todos le caen al muchacho y se pierde nuevamente una oportunidad concreta de unión alrededor de un factor de oposición. Entonces, no le veo salida a Venezuela, no logro verla, porque todo el mundo cree que la salida es arrasar con el otro. Y si la salida de Venezuela es arrasar con los chavistas, y no va a haber salida, para empezar. Entonces, ese es mi miedo en este momento. Y claro, es un miedo que es personal, porque tampoco yo soy altruista. Es el miedo a sentir yo no voy a poder volver más nunca a mi país. Claro. No, y un miedo que compartimos, de verdad que deja mucho que reflexionar esa respuesta. Esperemos que no pase. Pregunta número 6. Si pudiese elegir un superpoder, ¿cuál elegiría y por qué? La invisibilidad, pero feliz de la vida. ¿Por qué? Porque la vida mía es muy pública y hay momentos en la vida que quiero que nadie me vea. Entendible. Y última pregunta. ¿Cuál es su podcast favorito o si no tiene uno solo, cuál ha sido el más reciente que ha descubierto? Raquel, me vas a matar, pero yo no digo podcast. Pero es que yo Bueno, pero tiene que ser tirando flechas a partir de hoy. ahora va a ser tirando flechas. Pero no es porque no me gusta el formato. Es que yo ni siquiera veo televisión. Es lo que te quiero decir. Es decir, no. También puede ser un tema generacional, pero soy una persona que mi conexión con la pantalla prácticamente se limita a leer los noticieros internacionales, a leer BBC, CNN, y después veo la pantalla como una cosa absolutamente utilitaria para poder darte la entrevista que te estoy dando, para escribir todo lo que estoy escribiendo, porque estoy todo el día escribiendo, para generar un nuevo proyecto, pero lo veo de una manera muy utilitaria. Últimamente empecé a ver televisión, pero porque me agarró el tema del streaming, tipo Netflix. Claro. Entonces, como ya no tengo que hacer zapping, que es una cosa que a mí me puede volver loco, me pego con una serie. Y además se ha vuelto una cosa muy chévere de compañía y de unión entre Silvia y yo, porque a los dos tratamos de buscar una serie que nos guste a los dos. Entonces es como un rito todas las noches sentarnos a ver un capítulo de la serie. Ujú. Es la primera vez en mi vida que yo veo televisión, digamos, los que me conocen de cerca saben, inclusive yo me puedo meter en un hotel, por razones de las que sea, de trabajo, de descanso, una semana, y he estado inclusive a veces que me encierro en el hotel para descansar, y no, va a pasar la semana completa en que yo nunca llegue a prender el televisor de la habitación. Completamente desconectado. Y eso me encanta. Pero porque no tengo la cultura. O Claro, sea, claro. el televisor a mi casa llegó cuando yo era adolescente. Soy un lector, además, compulsivo, es decir, leo diariamente, no sé, 50
80 páginas, a esta hora, que lo único que he hecho es pararme en la mañana y ni siquiera desayunar porque me puse a hablar contigo. Juro, Disculpe. yo hasta ahora me leí ya un cuento completo de un autor argentino, de un libro que tengo ahí guardado allá arriba. Está bien bueno el cuento, sí, por ser. El libro está del que escribe de historias de amor, el argentino, el periodista. Me leí parte del periódico y en la tablet me leí un montón de cosas. Entonces yo ya hasta ahora he leído por lo menos 50 páginas en mi vida. Wow. Entonces, no, honestamente, para terminar tu pregunta, yo nunca oigo ni podcast. Es más, no veo YouTube. Imagínate, yo que soy Y usted, youtuber. usted tiene un canal de YouTube súper famoso. Pero es eso, es que pertenezco a la generación que ve la pantalla como algo utilitario. Claro, totalmente. Lo entiendo. Pero cuando tenga que salir a pasear al perro o a correr, puede escucharme en Spotify. Así que no se preocupe, puede escucharme. Esa es otra, que como soy melómano, buen punto, cuando salgo con la perra, está aquí, mira. Qué linda, sí. Cuando salgo con la cuchufleta, casi siempre, no necesariamente es así, pero casi siempre estoy oyendo música clásica, porque yo tengo un Spotify que es igualito, funciona igualito que el Spotify, que se llama Idagio, Dio, no sé cómo se Sí, pronunciará mi en mamá español. también lo tiene. Brutal. Sí. Eh, Creo que es más generacional, porque ella es más como usted. Ella escucha mi podcast porque soy su hija, pero... Buen punto. ¿Cómo es que se llama? Idagio, sí, es buenísimo. Bueno, yo crecí en el Friedman, así que también disfruto muchísimo la música clásica. Ay, mi hija estudió en el Freeman, esta hija de la que te he hablado tanto, Germín. Mientras vivió en Venezuela, ella se fue a los 12 años de Venezuela, pero hasta ese momento estudiaba en el Freeman. Por cierto, no lo mencioné en el podcast, pero el blog post de cuando todo cambió, wow, yo lloré leyendo ese blog, me encantó, me encantó, me encantó. Claro, pero es que yo escribí ese artículo que escribí sobre el proceso de decisión, mi hija lo escribí, buen punto que lo toque, justamente de lo que estamos hablando en todo este podcast, que yo lo escribí para poner el foco no sobre la comunidad trans ni sobre ella, sino sobre los derechos humanos de las personas, Claro. que es en lo que yo creo profundamente, profundamente. Es decir, efectivamente creo que las luchas se hacen convenciendo al otro y no agrediendo al otro. Ujú. Nadie me va a sacar de ahí. Pero también siento que es muy importante poner el foco sobre los derechos humanos. Totalmente. Que no encasillar a la gente, sino entender que todos tenemos los mismos Tal derechos. cual. Bueno, hace unos episodios atrás justamente conversaba con una amiga de mi infancia que es queer y hablábamos sobre cómo llevar una vida sin etiquetas, porque ahorita realmente lo importante entender es que todos somos humanos, que todos tenemos derechos y que realmente tenemos que vivir unidos como sociedad. Y de eso se trataba ese episodio. Y de cómo ella estaba criando justamente a su bebé para para que esta nueva generación fuese mucho más inclusiva, mucho más abierta y aceptara a las personas simplemente por ser humanos y no por cómo luzcan o por lo que les guste. Buenísimo. Y bueno, con esa pregunta terminamos su cuestionario y reitero el honor que sentí hoy de tenerlo como invitado. Muchísimas gracias por este honor. De verdad lo admiro muchísimo y gracias por aceptar esta invitación y participar en Tirando Flechas. No, fue un gusto para mí, Raquel, porque además tú eres súper alegre, entonces eso se contagia. Me encanta. Bueno, y que tenga un excelente día. Dale, un abrazo. Chao, chao, un abrazo. Chao, querido. Un placer de verdad. Y bueno, eso fue todo por hoy, así que nuevamente muchísimas gracias al chef Sumito Esteves por aceptar esta invitación y muchísimas gracias a todos ustedes por quedarse y disfrutarlo. Estoy segura que al igual que yo y con este invitado de súper lujo, lo disfrutaron muchísimo. Recuerden que en nuestro Instagram, @tirandoflecha, encontrarán toda la información del chef Sumito, de Sumo Gusto, de su canal de YouTube y también de nuestros próximos episodios y nuestros próximos invitados. Si tienen una nueva sugerencia de tema, pueden escribirnos a tirandoflechaspodcast@gmail.com o a nuestro Instagram, @tirandoflechas. Y si disfrutaron de este episodio tanto como yo, por favor vayan corriendo a Apple Podcast y déjenos una review para que la comunidad de Tirando Flechas siga creciendo. Que tengan una excelente semana y nos vemos el próximo lunes aquí en Tirando Flechas. Bye bye.